¿Cómo le va, hermanos? Buen día. ¿Están bien? Bueno, para nosotros es una bendición estar de vuelta en casa, después de haber estado en otro lugar. Siempre es bueno volver a casa, ¿ah? Con la gente que sabemos nos quiere y nos aprecia. Hoy vamos a tratar un tema que me resulta realmente muy importante para mí, ¿no? Cuando nosotros hablamos de salvación, hay un montón de palabras que se vienen a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿no? Como por ejemplo, perdón, pecado, redención, sacrificio, misericordia o gracia también, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos escuchado y estudiado el concepto o la doctrina de la salvación y nos hemos encontrado con eso? Y a veces hemos abordado la salvación desde esos distintos aspectos. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos muestran de una manera muy especial la historia de la humanidad. Y también nos muestran la obra de Dios en esa historia y en su relación con el hombre. No es un poema siempre la palabra, ¿no? Por allí nos muestra una faceta nuestra que no siempre nos gustaría escuchar. Y comienza el relato bíblico con la maravillosa creación de Dios. Y todo fue hecho bello. Y Dios, cada vez que terminaba una parte de esa creación, veía que era muy bueno. Si nosotros hubiéramos estado ahí, diríamos, es maravilloso, es espectacular. Pero viene un capítulo terrible en donde la palabra de Dios relata que la corona de la creación, el hombre y la mujer, caen en el pecado y son separados de Dios. Y la verdad que no sé si Adán y Eva tenían conciencia de lo que ese pecado iba a tener para ellos, pero para toda la humanidad y para todos los que veníamos detrás. Y así como la Biblia resalta y expone la gracia y la misericordia de Dios de muchas formas, también nos dice, por ejemplo, vamos a usar la Biblia hoy, ¿se anima? ¿Sí? Si usted la tiene en su celular, unte el dedo ágil y muévalo. Y si tiene la bendición del ruido de las hojitas, que a mí me encanta, busque en la Biblia. Romanos capítulo 5, verso 12, nos relata las consecuencias del pecado. ¿Sí? ¿Cuántas veces leímos este versículo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, lo que nosotros decíamos recién, así también por el pecado entró. Hermanos, ¿qué entró? Bien, ayúdenme, vamos a charlar en esta mañana. Así también la muerte pasó a todos los hombres, porque todos los hombres pecamos. Esa es una declaración terrible. Y nosotros decimos, claro, Adán y Eva pecó. Y la humanidad después de Adán y Eva también pecó. ¿Y nosotros? Buenísimo, gracias. Y nosotros también, hermanos. Nosotros también pecamos. Este versículo nos queda justo, ¿ah? Es una prenda que no tiene talle, no es XL, L, no importa cómo vos seas, el pecado es una prenda que tenemos todos. Pasa el tiempo y la humanidad crece y Dios escoge un pueblo para sí, y ese pueblo se comporta como se comportó Adán y Eva en el Edén. Y en Isaías 59, capítulo 2, busquemos, Dios habla con su pueblo a través de su profeta y le reclama su conducta, que dice así: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son sus pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escucharlos. Ustedes, fíjense esta declaración de Dios para con su pueblo, ustedes tienen las manos manchadas con sangre y sus dedos sucios de iniquidad. Terrible lo que Dios le dice a su pueblo. Sus labios dicen mentiras y su lengua murmura maldades.
cualquier descripción y coincidencia con la realidad es parte de la historia de la Biblia. Ahora, si el relato bíblico se hubiese quedado allí, para nosotros habría un destino terrible y un silencio de Dios eterno. Sin embargo, Dios no actúa así con nosotros. Lo vimos, lo cantamos, lo sentimos y lo expresamos, ¿no? Cuando la desobediencia de Adán y Eva entró en el lugar en donde no fue invitada, que fue el Edén. Cuando tuvo el efecto devastador en el corazón y en la vida de nuestros primeros padres, porque no les fue gratis pecar. Fueron expulsados del Edén, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 3, verso 23, que dice, por cuanto todos, y estamos ¿qué? Ellos son los primeros destituidos de la gloria de Dios, estaban en una íntima y santa relación con Dios. Y Dios dijo hasta acá. Y los expulsó del Edén y cortó una relación de santidad que tenía con el hombre. Pero quiero decirte una cosa, en el momento en el que el pecado entró en el Edén, en el corazón de Dios se comenzó a formar la intención de darnos otra oportunidad. Y yo quiero hablarnos hoy de otra oportunidad, de la oportunidad que Dios tiene para con nosotros. Entre todas las palabras que nosotros vemos vinculadas al tema de la salvación, yo quiero en esta mañana que reflexionemos acerca de una tarea, de una intención, de una acción, de una obra de Dios que me resulta realmente maravillosa, y es el deseo de Dios de reconciliarse con nosotros. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Ustedes saben qué significa reconciliar? ¿Ah? ¿Volver? Volver a unir algo que se había separado. Así de sencillito. Volver a unir algo que se había separado. Una relación que había empezado muy bien, que por alguna circunstancia, causa, motivo, se quebró, se rompió, se dividió. Hay algo que lo vuelve a unir y Dios busca volver a tener una relación con el hombre. Y bueno, y lo dice así. Dice otra definición, es hacer volver a alguien a la asamblea y a la unión y al acuerdo con otros. Me llama la atención esta definición. ¿Saben por qué? Porque reconciliación, la palabra reconciliación tiene una parte que es conciliación, es concilium. ¿Saben qué significa concilio? Asamblea. Es volver a traer a alguien a la asamblea y a la unión con otros. Ahora, todos nosotros sabemos esto, ¿no? Pero déjame pensar 2 segundos esto. Cuando nosotros pensamos en salvación, lo primero que viene a nuestra mente es el perdón de Dios, ¿sí? Bueno, Dios es todo amor, es toda gracia. Él es soberano. Si alguien en este lío que produjo Adán y Eva en el Edén tenía la facultad de perdonar, era Dios. Y esa idea con nosotros, la verdad que es fácil de entender. Dios debía perdonarnos. Él tiene la posibilidad de perdonarnos. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué ir más allá del perdón? ¿Por qué Dios intentaría no solamente perdonarnos, sino reconciliarse con el hombre? Usted sabe que vino a mi mente que Dios, cuando estaba sucediendo eso en el Edén, no estaba solamente pensando en lo que sucedía ahí. Dios tiene la sabiduría para conocer toda la historia de la humanidad siempre, ¿sí? No hay nada oculto ni en el pasado, ni en lo que está sucediendo, ni en el futuro. Dios conocía y sabía en ese momento a dónde el pecado llevaría al hombre, qué oscuridades alcanzarían su corazón, qué actitudes y conductas desencadenarían el pecado dentro de la historia de la humanidad. ¿Por qué?
¿Por qué ir más allá del perdón? ¿Por qué reconciliarse con Él? Hace unos días estaba viendo una serie, no les voy a decir el nombre, después me la preguntan solo, que es un grupo de soldados que está en la Segunda Guerra Mundial y que relata la pelea de ellos, ¿cierto?, durante más de 2 años. Y estos hombres atraviesan una enorme cantidad de circunstancias. Llegan como 100 y pico y terminan apenas, creo que la mitad, y ven el dolor de la guerra, el horror de la guerra, el miedo de la batalla. Y veían cómo compañeros que estaban al lado de él, de pronto, por una bomba, por una esquirla, por un proyectil, perdían la vida. Veían cómo una enorme explosión dejaba a los que estaban a su lado sin un miembro, sin una parte de su cuerpo, y eran llevados. Parecía que ellos ya habían vivido absolutamente todos los horrores de la guerra. Y en el último capítulo dice de esta serie, ¿por qué luchamos? Y estos soldados llegan a Alemania, a una parte de Alemania, ¿y qué es lo que hace el general? Dice, ustedes, le dice a un grupo, vayan y vean, busquen en los bosques de alrededor a ver si hay algún alemán que esté dando vuelta que nos quiera matar. La cámara va con estos combatientes hasta que salen del bosque y encuentran un claro, y la expresión de ellos es terrible. Escena siguiente, uno de los soldados vuelve corriendo a toda prisa a donde estaba el general y le dice, general, sí, usted tiene que ver esto. Tan importante es. Mira todo lo que tengo que hacer. Usted tiene que ver esto. El general sube a su auto y con un montón de soldados llega al bosque donde estaban todavía petrificados los 7 hombres de su batallón. Y cuando se baja el coronel o el general, no me acuerdo el grado, su expresión es exactamente igual. La cámara gira y ellos habían descubierto un campo de concentración. La imagen es terrible. Hombres que parecían cadáveres y que todavía caminaban. Habían sido encerrados allí. Los alemanes se habían ido, pero habían dejado su dolor, su violencia y su tristeza. Y yo pensaba, ¿por qué Dios quisiera reconciliarse con gente así? Porque no es solamente el pecado un fruto prohibido. El pecado ha trazado una ruta de devastación, de dolor, de violencia, de amargura y de tristeza total. No solo de lejanía para con Dios, sino de lejanía entre las personas. Me impactó esa imagen. Y yo pensé, ¿por qué Dios querría relacionarse con personas de esa manera? Si los perdona, bueno, está bien que los perdone, ¿no? Dios podría haber dicho, bueno, yo los voy a perdonar. Pero el hombre que siga su camino y yo vuelvo al cielo con mis ángeles. Como dice el dicho, ¿no? Acá paz y allá gloria. Pero Dios no se queda ahí en su relación con nosotros. Él avanza un paso más y quiere reconciliarse con nosotros. Yo pensaba, ¿por qué? La voluntad de Dios en reconciliarse con el hombre no encuentra límite en nuestro pecado, ni en el pecado de nadie. No hay nada en nuestra vida, ni en nuestra historia, ni en nuestro corazón, ni siquiera en el de la humanidad, que sea un freno para el amor y para la gracia de Dios. ¿Entendés esto? Yo no conozco la historia de todos ustedes. Alguna parte sí. Algunas veces hemos compartido un montón de cosas juntos. Pero sin duda hay partes de nuestra intimidad que solo nosotros conocemos. Y nosotros decimos, bueno, Dios escogió reconciliarse con lo mejorcito de la sociedad. Acá estamos. Mentira. Dios no se reconcilia con nosotros porque haya encontrado algo bueno por parte de nuestro corazón. Somos para Él, como dice, podrida desde hasta acá.
No hay nada en nuestra vida, no hay ningún pecado en nuestra historia, no hay nada que pueda impedir que Dios siga el camino de intentar vincularse, relacionarse con nosotros. Siempre Dios da un paso más de lo que nosotros esperamos. Aunque el pecado no tenía solución para nosotros, aunque nosotros no podíamos volver con Dios, Adán y Eva no podían reingresar de nuevo en el Edén, había querubines que se lo impedían y una espada que le ponía un freno. ¿Cuántas veces buscamos a Dios y no lo encontramos? Quiero decirte algo, Dios no tiene problema con el pecado. No es algo que Él no pueda manejar. No es algo que Él encuentre y que diga, bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto. Nosotros somos el objeto y el objetivo de su gracia y de su reconciliación. Y en esto quiero que nosotros ahora veamos un poco del principio bíblico de la reconciliación. ¿Sí? ¿Se animan? ¿Cómo Dios hace la reconciliación? ¿Cómo logra Él reconciliar al hombre consigo mismo? ¿Cómo logra avanzar más allá de su perdón y hacer que todas las personas puedan reconciliarse con Él? Efesios capítulo 2, verso 13, ¿qué dice? Pero ahora en Cristo, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesús. Ese es el camino de la reconciliación. No es que Dios dijo, bueno, acá no pasó nada. No, hay una justicia de parte de Dios que debía ser ejecutada. El alma que pecare, ¿se acuerdan? Esa morirá. Romanos 3:23, que ya lo dijimos, estamos destituidos y alejados de Dios. Era necesario que para la reconciliación se satisfaciera la justicia de Dios. Y Dios se satisfizo en el sacrificio de su Hijo. Y esto es maravilloso porque en la reconciliación Dios no nos vino a pedir nada a cambio. Él hizo absolutamente todo en la persona del Señor Jesucristo. Vaya a Efesios capítulo 2, verso 16, dice así, para conciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. ¿Mediante qué, hermano? La reconciliación de Dios para con el hombre tiene forma de cruz. Porque no hay otra forma posible para acercarse a Dios, si no es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, verso 10, búscalo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, esto es maravilloso. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice Colosenses capítulo 1, verso 19 al 22. Búscalo después, es muy largo, quiero ir más rápido. Hay un pasaje de los innumerables que están en la palabra de Dios acerca de la reconciliación, que tiene 2 o 3 enseñanzas para nosotros importantes. Y es este, 2 Corintios capítulo 17. Búscalo y si no lo tenés ahí, ¿se lee? Si no, le presto los lentes. No, pero los míos son de cerca. Así que ustedes busquen allí en su palabra. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros nos quedamos ahí y decimos, qué hermosa porción. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién nos reconcilió? Consigo mismo. Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Y yo quiero rogar en nombre de Cristo hoy.
reconcíliate con Dios. No sé cómo estás esta mañana, no sé si hace mucho que venís a la iglesia, no sé si sos alguien que se reconcilió con Dios, no sé si una vez le pediste perdón a Dios por tus pecados, no lo sé. Pero en esta mañana, desde aquí adelante, ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Anda a la cruz del Señor. Pedirle perdón por tus pecados, por tus maldades, por tus iniquidades, por tus errores. Y Dios hará, 2 Corintios 5:17, una realidad en tu historia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero tal vez, hermano, vos sí lo hiciste. Tal vez vos ya sos una nueva criatura, pero que anda en la ruta del pródigo. Podés venir acá, pero si tu corazón no está vinculado a Dios, está en tierras lejanas. Tal vez haya algún error, una diferencia, un resentimiento que nos ha alejado de Dios. En el nombre de Cristo esta mañana te digo, reconcíliate con Dios. Porque Dios, como el Padre amoroso del Hijo pródigo, está dispuesto a recibir a todos los que vienen a Él, estén cargados, estén trabajados, estén heridos, para cubrir, para amparar. Dios tiene todo en sus manos para restaurar la vida de cualquiera que busca reconciliarse con Él. Reconciliarse con Dios trae hermosas bendiciones. Reconciliarse con Dios achica la distancia con Dios. Ahora, vamos terminando. Esta porción tiene 3 enseñanzas para nosotros, que quiero que nosotros hoy rápidamente las veamos. La primera tiene una palabra, tiene una posición y tiene un ministerio. Lo hemos leído allí. Tiene una palabra que es esta que nosotros acabamos de expresar. Es la palabra que Dios dejó a su pueblo, a su iglesia, para que nosotros la anunciemos afuera: reconcíliate con Dios. Muchos de los que están a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, y los que nosotros no conocemos, jamás se enteraron de que están lejos de Dios. Y de que su lejanía y su posición natural es ser enemigo declarado de Dios. Yo no tengo nada en contra de Dios. ¿No escuchaste eso? El día que yo me muero vamos a charlar con Dios, vamos a poner las cosas en claro, quédate tranquilo. Dios no va a pasar por alto todas las buenas obras que yo hice. Argumentos que no valen de nada delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de una palabra. No se la dejó a cualquiera, se la dejó a su iglesia. Es el testimonio vivo. Una iglesia que calla es una iglesia que no está dispuesta a entregar la palabra de la reconciliación. ¿Y cuánta falta hace la reconciliación allá afuera, no? No la reconciliación solamente entre las personas, la reconciliación con Dios. Un corazón que calla, un corazón que se silencia, un corazón que está dispuesto a mantener su boca cerrada. Es un corazón que no está cercano a Dios. Lo más probable es un corazón que tenga que reconciliarse primero con Dios. Hermano, ¿cómo está el ministerio de la palabra de la reconciliación en tu vida? ¿Sos un vocero ferviente del amor y de la gracia de Dios para con los que te rodean? Nosotros creemos, bueno, somos evangélicos, venimos acá y acá estamos. Pero Dios nos ha dado una posición de privilegio al reconciliarnos con Él. Él nos ha dado la posición de embajadores de Cristo. El apóstol Pablo dice, nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, verso 20? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted no es ciudadano de aquí, de la tierra. Espiritualmente pertenecemos al reino de los cielos y estamos acá en tierra extranjera. Aunque hayamos nacido en Córdoba, aunque tengamos tonada cordobesa. Como ciudadanos del cielo, Dios nos ha dejado en tierra extranjera para que nosotros seamos la imagen del reino de los cielos.
No somos embajadores a los cuales rápidamente se los identifica por el enorme vehículo que va transitando las calles de la ciudad con una banderita en la punta. ¿Ah? Somos embajadores que andan en el colectivo, en el trole o en el auto para salir a trabajar todos los días. No llevamos un saco o un traje con el enorme escudo, ¿cierto?, de nuestro país. Vestimos como viste cualquiera. Lo más probable es que cada vez más parecido a Don Arab. ¿Ah? No somos nosotros reconocidos por estar siempre en grandes eventos, por embajadores que son invitados a cenas de gala, al teatro. Somos personas que caminamos y transitamos todos los días, pero eso no cambia nuestra posición. Usted y yo somos, y está muy contenta ella, quédese tranquilo, somos embajadores de Cristo. Y un embajador tiene una posición, pero tiene una prestancia. Un embajador tiene una posición, pero también tiene una forma de dirigirse. A veces nuestra forma de ser tan vinculados y tan común nos quita la perspectiva de que nosotros somos embajadores de Cristo, de que somos representantes del Rey de Reyes, del Señor de Señores, aquí en la tierra. Hermanos, tenemos una posición que tenemos que cuidar. Cuando nosotros tenemos esa posición en claro, nuestro mensaje tiene importancia. Cuando habla el embajador, lo más probable es que todo se escuche. ¿Cómo te reconocen en tu trabajo, en la oficina, en la fábrica? ¿Cómo es tu forma de actuar? ¿Cómo es tu imagen? ¿Cómo somos nosotros delante de los demás? ¿Cómo nos presentamos y nos identificamos? Yo voy a la iglesia. Yo digo que la iglesia es la embajada del cielo. ¿Ah? Ustedes han visto las embajadas, son edificios majestuosos, ¿no? Son tremendos. Usted ve ¿por qué? Porque habla de la calidad del reino al cual están representando. Si usted ve una embajada que es un ranchito, ¿usted qué dice? Viene para atrás el país ese, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos fastuosas construcciones y ahí está la embajada. Miren, ¿cuál es la imagen de la iglesia para con el mundo? No está en la calidad del templo. Está en la calidad de la relación de las personas que hay dentro de la iglesia. Esa es la imagen de la embajada delante del mundo. Por eso nosotros tenemos un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. El ministerio tiene dos facetas. Una, la palabra y el mensaje hacia afuera, y la segunda es puertas adentro. Hermanos, la reconciliación empieza por casa. La reconciliación empieza acá. La imagen de la iglesia se forma, se transforma, se edifica y se construye en la relación entre unos y otros. Por eso te digo, por tercera vez, en el nombre de Cristo, reconcíliate con tu hermano. Ayer leía en Facebook una placa que me impactó, ¿no? Dice, cantamos o es imposible cantar al Dios que está sentado en el trono y odiar al que está sentado al lado mío. Qué difícil, ¿no? Nuestras relaciones interpersonales son a veces el mayor obstáculo al mensaje, a la posición y al ministerio. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 18, busque. Ahí el apóstol Pedro habla con el Señor y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor le responde de una manera muy particular. Utiliza una parábola que es la historia de un rey con dos deudores. ¿Se acuerdan? Había uno que le debía 10.000 talentos. Es como si a vos te citan y te dice, bueno, vos debés 10.000 millones de dólares. Chao, fusilados nosotros. Ni la eternidad de la jubilación me alcanza para pagarte. Entonces, ¿qué dice el rey? Véndanlo a él,
vendan sus propiedades y vendan su esposa y sus hijos. ¿Y qué hace el siervo? Se postra delante del Señor. Se tira a los pies del rey y le dice: ten misericordia de mí. Te ruego, por favor, que no hagas tal cosa. Yo voy a ver cómo te lo pago. ¿Qué hace el rey? Busque ahí. ¿Qué hace el rey? El rey siempre da, al igual que Dios, un paso más de lo que nosotros le decimos. No solamente le dice: yo no voy a vender tus propiedades, no te voy a vender a vos y no voy a vender tu esposa y tus hijos, sino que te perdono la deuda. ¿Saben que Dios siempre actúa así con nosotros? Nosotros le pedimos y Él siempre nos da en su gracia y en su misericordia mucho más. Pero la historia no termina ahí. Salido este siervo de la presencia de su Señor, encuentra otro consiervo que le debía 100 denarios. Algo así como 1,000 pesos. Y lo toma por la ropa y le dice: págame lo que me debes. ¿Y qué hace este consiervo? Lo mismo que él hizo con su Señor. Se tira a sus pies y clama pidiéndole misericordia para que le dé un tiempo para volver a pagar. ¿Qué hizo este siervo? ¿Ustedes se acuerdan? No tuvo misericordia de él, lo llevó a las autoridades y lo metió preso. Llega a oídos del rey semejante actitud y llama de nuevo a este siervo y le dice: siervo malvado, ¿por qué no tuviste misericordia con tu hermano como yo tuve misericordia contigo? Y lo echa a la cárcel. Pero hay una parte de la historia que a mí me sorprende, que yo lo omití a propósito. Dice que al enterarse de lo sucedido, los otros siervos de su señor, de este mismo rey, se entristecieron y le avisaron al rey lo sucedido. La falta de reconciliación dentro del pueblo de Dios trae profunda tristeza, no solamente al rey, sino a los otros hermanos. Un corazón endurecido no es aquel que no fue perdonado, sino que no aprendió misericordia. Hermanos, el ejercicio de la reconciliación empieza en Dios y termina en mi relación con el otro, con el prójimo, con el próximo que yo tengo acá. Hablando de la reconciliación, dice la palabra de Dios que Dios, reconciliando al mundo a través de Cristo, mató, abolió, exterminó las enemistades que habían entre Dios y los hombres. También es necesario, hermanos, que terminen las enemistades acá. De una vez por todas, démosle muerte a quien tiene que morir y démosle vida a quien tiene que vivir. La reconciliación empieza en nuestro corazón y encuentra su fruto en el corazón del hermano. Y voy a terminar el mensaje con las palabras de 1 Pedro capítulo 3, verso 8, que dice así: en fin, hemos llegado al fin. Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fuimos reconciliados, fuimos llamados para heredar bendición. Qué bueno que sería que la iglesia comience a disfrutar de la herencia de la bendición. Que el Señor bendiga su palabra y que tengamos un domingo hermoso en comunión los unos con los otros. Gracias.